La Zona Cero. La Zona Cero, que hoy da la bienvenida en sus monográficos a un personaje que en su mundo y en su circunstancia fue extraordinariamente conocido. Se llama Eduardo Pons Prades, o se llamaba Eduardo Pons Prades. Es uno de los históricos militantes de la CNT, uno de los anarquistas más importantes y conocidos del siglo XX. Bueno, vivió todo ese siglo prácticamente en primera persona. Un hombre muy conocido en ese sector, del que hablamos hoy, pero no lo vamos a hacer precisamente de este asunto que le hizo, yo diría que mundialmente famoso. Carlos Canales, Jesús Callejo, Silvia Casasola, buenas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Digo que un personaje muy conocido, del que cuando a raíz de su fallecimiento, las diferentes biografías que se hicieron en los periódicos, en los diarios, tanto en los de información general como en los de información política, hablaban mucho de él, mucho y bien de él, de su historia, de su trayectoria, de sus características muy importantes también a nivel cultural, porque él como historiador, como escritor, como novelista destacó en muchos aspectos. Como periodista también. Sin embargo, uno de los fundadores de Alfaguara. Además, y redactor jefe, ahora lo diremos, del diario Barcelona. Y relacionado con esta casa, con Planeta. Es verdad, También. sí. Bueno, además, luego contaremos una anécdota de lo que le ocurrió relacionada con Planeta muy curiosa. claro, pero nada de lo que vamos a hablar aparecía en esas biografías. Nada, totalmente de acuerdo. Sí, además es muy curioso porque murió hace muy poquito, el 28 de mayo del 2007, él tenía 87 años cuando muere, y salieron muchas necrológicas en la prensa. El que tiene una trayectoria política, el que le gusta la historia, el que sabe las peripecias que ocurrieron durante la Guerra Civil, pues Eduardo Pons Prades es una referencia obligada. Primero como persona activa, porque participó en distintos frentes de la Guerra Civil, también estuvo en Francia luchando contra los nazis, pero dentro de esa biografía llamaba la atención porque no aparecía una obra que él publicó. Es verdad que ya tenía sus 60 años cumplidos cuando le ocurre una experiencia, un incidente, que es lo que vamos a relatar hoy, por eso lo hemos traído como monográfico, que es la adopción de Eduardo Pons Prades. Lo sabe la gente que le interesa el mundo de la ufología, pero no lo sabe la mayoría que le conoce por el otro aspecto, el aspecto político, el aspecto de un hombre sabio, un hombre que era el candidato posiblemente menos propicio para recibir o sufrir una abducción por parte de extraterrestres. Y digo bien, porque él es el que utiliza la palabra extraterrestres. Para que nos hagamos una idea, Pons Prades era un republicano, ateo, sin ninguna clase de creencia religiosa ni ufológica, historiador, combatiente anarquista, que lucha en la República durante la Guerra Civil contra los nazis en Francia. Es decir, es una persona que no estaba predestinado en principio ni para interesarse por estos temas, ni para tener un encuentro en la tercera fase con estos extraterrestres, y luego para contar él la experiencia en ese libro, un libro maldito, que no aparece o no aparecía en la bibliografía que hicieron referencia en esa necrológica cuando él muere con 87 años. De eso vamos a hablar hoy. Quería comentar un par de cosas antes de entrar en el tema de lo que es el monográfico Zona Cero. Hace unas pocas semanas, de casualidad, en un zapping en televisión, que mira que es difícil, y lo que es la sincronía, cuando estaba preparando este programa, hace eso, unos 15 días, me encuentro de repente con Pons Prades en la televisión. Estaba hablando de su vida como luchador antifranquista y básicamente el comentario de lo que estaba hablando era su participación en las guerrillas o la resistencia contra el régimen de Franco. Lo curioso es que cuando hice la prueba básica, lo que hacemos siempre cuando supongo todos preparamos algo de este tipo, que es rápidamente una reseña bibliográfica básica en Internet, me encontré con que en ni una sola de ellas se hacía ninguna mención a lo que acabamos de contar. Y que, como dice Jesús, se le ha escamoteado de su biografía de una manera, creo que casi está escandalosa, algo que, sin embargo, le guste o no a la gente, fue muy importante para su vida. Cuando tú has utilizado la palabra extraterrestre, vamos a utilizar todo el tiempo en la conversación, porque a mí el fenómeno del contactismo y de los libros revelados y las revelaciones me ha llamado mucha atención, pero la visión y el punto de vista de lo que ocurre lo da la persona que lo sufre y el mensaje que recibe. Es decir, la interpretación no es necesariamente autónoma, sino que está condicionada por la forma en que cada uno de nosotros o cada persona que sufre un fenómeno de contacto lo percibe. Para unos será un duende, para otros nada, para otros la Virgen, para otros un extraterrestre. Y el mensaje se adapta mucho, siempre, a la forma de pensar de la persona. Por eso es tan interesantísimo el caso de Pons Prades, porque, como ha dicho Jesús muy bien, él era conocido. Hacemos, si queréis, un resumen rápido, muy rápido. Sí, claro.
Él desde los años 30 militaba en sindicatos de la izquierda española republicana, en concreto en la CNT, o sea, estaba vinculado a los grupos que llamaríamos hoy anarquistas, es decir, ni siquiera en lo que podríamos decir una izquierda más moderada. No, él era un izquierdista convencido, como ha dicho Jesús, era ateo, y en el año 37, en plena guerra civil, bueno, él venía del Consejo Económico de la Madera, de CNT, fue aceptado en el ejército republicano y fue ni más ni menos que instructor de máquinas de combate en el frente del Ebro. O sea, sí, trabajaba con máquinas militares. El caso es que después de la guerra se convierte en un refugiado, él tiene que ir a Francia, y bueno, no vamos a contar sus peripecias, pero se labró una reputada y ganada fama como resistente al régimen de Franco, y mantuvo unas convicciones que no le abandonaron nunca a lo largo de su vida. Esto es importante, es decir, en este caso lo que vamos a contar de Pons Prades no cambió su forma de pensar, simplemente reforzó algunos elementos que ya formaban parte de su ideario y que él había utilizado siempre de una manera bastante clara. Hay que tener en cuenta, como he dicho, que fue periodista, fue jefe de la redacción del Diario de Barcelona y tenía una notable obra de historia y de política, que además su editorial principal era Planeta, la que editó básicamente todas sus obras. Y que precisamente Silvia, tiene que ver mucho con esta casa. Precisamente en Planeta publicó el libro al que hacemos referencia, ese libro olvidado, en la histórica colección Documento, esos libros que en los años 70 y 80 publicaba Planeta, donde había muchas obras de estas características. Esta en concreto, El mensaje de otros mundos. Luego cuando sigamos hablando, contaré una nota, porque él dejó escrito su conversación con Lara, con José Manuel Lara, acerca de la publicación del libro. Es muy interesante, luego cuento lo que Lara le dijo y lo que dijo él. Así que... Bueno, como anécdota, yo recuerdo hace años, una vez hablando con Antonio Rivera, como todos sabéis, y si no se lo recordamos a los oyentes, que era el padre de la ufología española, pues una vez saliendo, paseando allí por el lugar donde él vivía y tocando varios temas ufológicos, como no, salió a relucir el de Pons Prades, que él Pons Prades nació en el Raval, en Barcelona. Entonces le comenté esto, digo, qué curioso, ¿no?, que este hombre tuviera la valentía de publicar aquella experiencia que tuvo durante 7 horas, y ahora luego contaremos con detalles, su experiencia dentro de una nave extraterrestre, y que se lo publicara Planeta. Y él me comentó, dice, yo hablé con Lara, me decía Antonio Rivera, y yo se lo dije, digo, tú eres consciente de lo que le vas a publicar a este hombre, ¿no? Dice, porque le puedes hundir su reputación. Y dijo Lara, dice, es Pons Prades el que quiere que esto se publique, él quiere que esta verdad sea conocida, porque, y adelanto un poquito lo que vamos a comentar en este monográfico, es que a él le dan un mensaje que tiene que transmitir a la humanidad. Entonces él se siente impelido dentro de ese concepto solidario que tenía de la humanidad, él se siente impelido a revelar este mensaje, esa experiencia, a sabiendas que esto iba en contra de su reputación, una reputación de historiador riguroso, de una persona muy documentada, que luego de buenas a primeras, en el año 82, publica un libro que se llama El mensaje de otros mundos, y donde habla claramente de que ha tenido un encuentro en los Pirineos franceses con seres extraterrestres. Bueno, pues aún así, Lara le advirtió a Pons Prades, y Pons Prades fue el que insistió que este libro se publicara, y se sabe que fue uno de los grandes problemas que tuvo en los últimos años, a pesar de que él vive mucho más, porque cuando tiene las experiencias a los 60 años, él muere a los 87, pero a partir de ahí se convierte en el libro maldito. Es el libro ignorado por todos sus biógrafos. El detalle que quería contar del libro es que efectivamente, como ha dicho muy bien Jesús, como le transmitió Rivera, él lo que afirma, además lo dejó escrito, es que le confesó, fue a ver a José Manuel Lara y le dijo lo que le había ocurrido. Imagínate la idea que tenía Lara de él, y que de repente aparezca un tipo como Pons Prades y te diga que lo que le ha ocurrido en Prat de Molló, que por cierto, yo no sé si es Cataluña ya, porque es el Pirineo, pero yo no sé si es en el lado español. No, es en el lado francés. Es en el lado francés, ya. El caso es que Ojo, le cuenta... que Lara estaba muy sensibilizado con estos temas en esa época, cierto, porque ya había comenzado a publicar y había fichado a Juan José Benítez, que venía de Plaza Janés, y lo había fichado, que era toda una estrella en aquellos tiempos. Claro, en cuenta, y ficha a la gran estrella de estamos hablando este tipo de obras en el año 79, claro, estamos 80, hablando, que publica Los astronautas de Yahvé justo antes de que... Esto es en agosto del 81, como ahora veremos, pero fijaros el impacto que tenía en aquella época esto. Bueno, el caso es que se lo dice, entonces claro, Lara dice que Lara le miró y le dijo que obviamente se lo editaría. Dice, pero tú verás lo que haces, porque si esto te lo edito, perderás toda tu credibilidad como historiador y periodista. Entonces lo que le contestó Pons Prades es que se dejara de tonterías, porque esto era mucho más importante. Fíjate, una persona que se arriesga a destruir toda su credibilidad solo porque considera que esto es una verdad que él tiene, que de alguna manera, una verdad para él,
tiene que exponer. Bueno, la verdad es que esto demuestra un cierto valor. Es un caso interesante, por no decir yo creo que casi único, ¿eh? Porque los casos que ha habido de este estilo, estaba pensando, por ejemplo, en Strieber, generan normalmente un cambio radical en la vida de la persona. O en España el de Próspera Muñoz. O el de Próspera Muñoz. Muy bien, Bruno. Son casos que te cambian completamente tu vida. Pero en el caso de Pons Frades, ¿no? Él mantuvo luego la misma línea de conducta que había tenido siempre, ya fuera como guionista, especialista en documentales, escritor o periodista. Él no cambió en absoluto ni su forma de pensar, ni su forma de actuar, ni su conducta, ni su personalidad. Simplemente dio testimonio de algo que él entendía que tenía la obligación de hacer. ¿Y qué es lo que le ocurrió a Eduardo Pons Frades? Vamos a relatarle su... Sí, vamos a relatarlo. Encuentro. El encuentro, porque ya digo que eso marca un antes y un después para Pons Frades. Bueno, pues nos vamos a una noche concreta, que es la del 31 de agosto de 1981. Él está en esta zona, ¿no?, de los Pirineos franceses y, bueno, pues de alguna forma está de picnic, está relajándose. Es un lugar que él utiliza pues precisamente para desestresarse de su vida cotidiana y sin tener ningún tipo de pretensión de leer este tipo de temas, ni por supuesto de lo que le iba a ocurrir, porque si utilizamos un poco la terminología de Alan Heine, tiene un encuentro en la tercera fase. Es decir, no ve un ovni, que sí lo ve, no solo tiene un contacto visual con estos seres extraterrestres, sino que además estos seres extraterrestres en su nave le invitan a que entre a la nave para darle un garbeo cósmico. La nave, por cierto, tiene nombre, que es Luz del Cosmos. Así se llamaba este vehículo intergaláctico. Es que, no deja de desgracia, estoy pensando en las técnicas, bueno, luego hablamos un poquito de las ideas tipo ballet, ¿no? De que tiene, que como si fuera un barco pesquero, tiene su propio nombre, como si fuera un transatlántico. Disparate total. Directamente bueno. Le abducen. Los personajes o los seres que él ve son de ambos sexos, tienen como un mono blanco ceñido a su cuerpo y tiene como un emblema. Como de plástico normal. Más Sí, es un poco, como si estaría sombrita, lo describiría bastante bien. Y con un emblema, que es un poco como el logo suyo, como una especie de lágrima, con una estrella en el interior de esa lágrima. Él describe, bueno, lógicamente empieza ya a preguntarle muchísimas cosas a estos seres extraterrestres, que por eso hemos hecho una introducción para saber quién es este personaje y para darnos cuenta que lo que vamos a contar ahora suena a ciencia ficción. Pero Jesús, fíjate, para cualquiera que le interese el tema del contactismo, la escena onírica que se describe parece sacada de una película tipo En compañía de lobos o algo así. Parece como una especie de cuentecito de sueño en un bosque. Se produce una abducción, se introduce voluntariamente en este caso, no le obliga ni nada. Él se introduce voluntariamente por la curiosidad que él tiene, decir, bueno, está viendo un artefacto que siempre le habían dicho que esas cosas no existían. Y bueno, esa primera se encuentra no solo con el ovni, sino con los extraterrestres que le dicen que entre. Él entra y, bueno, pues allí mantiene una conversación, pregunta, por supuesto, de qué planeta son, le dice una respuesta muy indeterminada, muy difusa, le dice que proceden de un planeta blanco marfil, que hay otros planetas que es violeta flor y otro planeta que es verde brillante, con lo cual no es decir nada. No dicen que son de este sistema solar, que son de otro, pero que como que no tienen un nombre definido, por lo menos para lo que sería un terrestre. Bueno, pues hablan de todo, es decir, tiene una conversación con los ocupantes acerca de la situación económica, de la situación política, de la situación social de la Tierra, y en el diálogo le informan de la existencia de una especie de confederación de mundos. Una confederación de mundos, una especie de confederación intergaláctica, que está velando por la seguridad de nuestro sistema solar y que nuestro planeta debería, por su bien, incorporarse en un futuro próximo a esta confederación. Él se queda estupefacto, porque mientras están dando un garbeo estelar, es decir, él ve estrellas, ve planetas, en fin, no sabe distinguir muy bien. O sea, que no están parados. No, ya está durante 7 horas en el interior de esta nave, en Luz del Cosmos, como así se llama, y mientras él pregunta, observa, ve, de hecho en el libro que publica un año después, El mensaje de otros mundos, hay croquis donde se describe lo que él ve y lo que él percibe. Y por supuesto, ya digo, como si fuera una película de Star Trek, ya digo, desde los monos blancos ceñidos al cuerpo, con luz por todos los lados, no ve una luz definida o un foco de luz donde pueda proceder toda la luminosidad que hay en el interior de la nave, por supuesto aparatos que él desconoce, tecnología punta que él no sabe de qué va, pero lo único que sí puede describir y da fe de ello es que ha salido de la Tierra montado en una nave que no es de origen terrestre. ¿Para qué le quieren? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué me elegís a mí, que yo soy el menos indicado, el menos apropiado? Dicen que le quieren dar un mensaje. Y ese mensaje es el que
desgrana en el libro. Por eso el libro tiene ese inequívoco título, El mensaje de otros mundos. Y ahí es donde entramos un poco en el meollo de la cuestión. Es decir, él luego se siente obligado a transmitir este mensaje. ¿A quién? Según estos seres, estos extraterrestres, a las dos superpotencias que había en aquel momento. No describe, no dice qué superpotencias, pero evidentemente ya sabemos a qué se refería. Claro, estábamos en el 81. En la Guerra Fría, claro, y eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Exactamente. Fíjate que Una cuestión, antes de pasar al contenido de ese mensaje, pero ya en su propia experiencia y también en el mensaje, evidentemente, y hemos contado la biografía de Eduardo Pons Prades, es una persona muy vinculada a los movimientos de izquierda, vinculada, como hemos dicho, a la CNT, vinculada al anarquismo, tenía una ideología muy firme. Era ateo. Era ateo. Posiblemente porque su ideología, el ateísmo, estaba unida, no necesariamente, porque había muchas personas que no, pero bueno, sí se puede decir que la mayoría de personas de su entorno ideológico eran ateos. Esa ideología contrasta bastante con un encuentro de estas características que, más allá casi de una abducción clásica, es una experiencia puntual de contactismo con ese aire mesiánico. Exacto. Y religioso, en cierto modo, pero en el mensaje es complementario, es un mensaje que contradice o refuerza la ideología comunista de Eduardo Pons Prades. No, pero es que los mensajes nunca contradicen nada. Los mensajes son indicaciones. Antes de que Jesús se meta en el mensaje, un pequeño comentario. Bueno, por cierto, no hemos dicho que Jesús tiene el libro entre las manos, claro. Porque lo tiene es un libro maldito, es inencontrable. Pero hay una cosa importante para que como el contactismo ha perdido mucha fuerza en los últimos años, hay algunas cosas o elementos interesantes. Voy a dar un dato y un detalle muy, muy desconocido. Te he anticipado algo anteriormente a ti, Carlos. En sus últimos tiempos de vida, él intentó reeditar el libro. O sea, él no renegó hasta el último momento de su trabajo. Sí, que era como que tenía esa misión y no le habían dado la difusión correcta. Exactamente, nunca tuvo la difusión correcta, por lo menos la que él quería. Y casi siempre que le hacían entrevistas, obviaban este tema. Sí, es que no era el que renegaba, eran los de alrededor suyo los que renegaban el asunto. Si no, no hubiera publicado el libro. A mí, perdonad, yo me voy a poner así un poco en plan escéptico. ¿Había antecedentes de lo que en las horas previas, de lo que había estado haciendo Eduardo, si, no sé, si estuviese muy cansado, si había trasnochado? Nada. O sea, él no comenta nada. No, iba en coche, simplemente se le paró el motor. Pero vamos a ver, es que el contactismo, lo que yo siempre investigo el contactismo, que no está relacionado directamente con la ufología, sino bien con el esquema en el que se estructuran las leyendas y las visiones. Fijaros que en este caso, da igual, podría citar como, no sé, pues como el de Pedro Ribalta o como cualquier otro conocido caso de los que se producen en los años 70-80, tiene algo fascinante, que es la sensación de que estás en un teatro. O sea, fijaros que desde un punto de vista de una persona racional, incluso con un pensamiento libertario ateo, y además que conocía bien máquinas, ya he dicho, a lo que se dedicó durante la Guerra Civil, el planteamiento que tiene que haber tenido es el que curiosamente no tiene ninguna persona, ni una sola, a la que le ocurre esto. Y es la sensación de que tú estás en un teatro. Tú estás viendo un escenario que te han colocado para adaptarse, en cierto modo, a la forma en la que tú piensas, es decir, no choca demasiado, pero es lo suficientemente absurdo para que el contenido de lo que tú estás viendo no tenga ningún sentido y sea todo, si lo piensas frente, una verdadera estupidez. Pero esa estupidez tiene un pequeño matiz, o sea, que va desde el punto de vista de la indumentaria del extraterrestre de turno, que va cambiando según los años. Esa aparición con especie de pijamas blancos tipo Star Trek es porque es la época de Star Trek. Es decir, de hecho, la descripción de la nave se parece a la Enterprise. Y de hecho, el entorno de lo que ve es que está sacado una serie de televisión de los años 80. Es decir, ahora sería totalmente diferente. ¿Por qué ha cambiado? Y no era exactamente igual en los años 30. Es decir, ¿por qué esa pequeña modificación del entorno de la visión? O sea, incluso de la visión del supuesto viaje fuera del planeta. O sea, es toda una escena de teatral. Entonces, a mí eso no me preocupa tanto. Es decir, lo interesante, que es lo que me preocupa a mí, de todo este tipo de cosas, porque tengo una cierta preocupación, debido a que hay, en contra de lo que se dice muy a menudo, hay gente muy interesante que sufre este tipo de fenómenos, ¿eh? No es como se dice siempre gente analfabeta, una porra. Es decir, hay gente interesantísima, pero lo fascinante es que el contacto se hace siempre en relación a tu estructura mental de pensamiento. A Will Strieber, que se produce muy poco tiempo después, famoso guionista de Hollywood, con un Oscar, que se los encuentra en un bosque, luego dar lugar a Comunión, un libro fascinante, absolutamente, de contactismo, el entorno es completamente distinto. Viene de una tradición de leyenda de gnomos. Y entonces aparece de otra forma. Entonces es otra la forma en la que se presentan ante él los que le van a dar, al igual que en este caso, un mensaje.
Que es muy Entonces, parecido en ambos casos. Casi igual, casi igual. No el mensaje en sí, pero sí el trasfondo. Pero sí el trasfondo. Mensaje, El trasfondo del mensaje contactista tiene un cierto aire religioso. Y no es demasiado diferente de los mensajes más cristianos. espiritual que religioso. Casi, espiritual, ¿no? sí, es más correcto, sí. Son más religiosos, diríamos religiosos, cuando tiene un entorno claramente de enfoque católico, por ejemplo. Tiene los fenómenos que se asocian a la Virgen, es porque ya el entorno de la aparición tiene una estructura que mentalmente, para el sujeto que lo percibe, es próxima. Por ejemplo, un día deberíamos de hablar un rato de Fátima, que es uno de los encuentros cristianos más destruidos, tanto por la Iglesia como por los enemigos de la Iglesia. De hecho, una vez dedicamos un monográfico a Lourdes, precisamente para contar la otra verdad que hay en Lourdes, y también deberíamos hacer lo mismo el con Fátima es más fascinante porque el Fátima es un clarísimo caso como este. Hay un fenómeno ufológico clarísimo. Incluso la descripción de cómo se va eliminando la aparición original de lo que ven los niños en Fátima. Esas tonterías que se han dicho también por ahí por los que se oponen a lo de Fátima, de que en realidad era una chica inglesa, una bobada. Cualquiera que sepa lo que de verdad ven los niños, saben que que eso es una cosa rara, de verdad rara. Y es sorprendente por el caso de Pons Prades. Yo ahora vamos a decir el mensaje, quería contar esto porque es muy importante lo que tú decías, que no parezca grotesco o ridículo, porque es grotesco o ridículo toda la escena. El problema no es tanto la estructura de la escena, sino que la persona que lo recibe lo cree plenamente y tiene la capacidad, en este caso totalmente intacta, de poder representar, dibujar y recrear su encuentro, como Pons Prades hizo en su propio libro, que está lleno de dibujitos de lo que él vio. Claro, y además hechos por él mismo. Claro. Bueno, antes de entrar un poco en el mensaje, es curioso porque la situación que se produce en el interior de la nave, y estamos hablando de 7 horas, 7 largas horas, no todo son conversaciones. Es decir, él se sienta en una mesa redonda, está rodeado de sus interlocutores extraterrestres, y en un momento dado se combinan las conversaciones con largos silencios prolongados. Se miran a los ojos entre ellos. Y en un momento dado, dentro de la mesa surge un televisor y empieza a ver imágenes. Fíjate, un televisor, ¿eh? Un televisor, pero un televisor. ¿Cuál? Sí. No una escena holográfica, no un televisor. No sale una pantalla plana con plasma, no, un televisor de la época de los años 80. Es curioso. O sea, de los que funcionaban. De los que funcionaban, exactamente. Tenía como estos que no hay UHF forma de también. ver la tele. No sé si los rayos catódicos eran radiactivos o no, pero bueno, con rayos catódicos. Y empieza a ver imágenes. Ponía Telefunken. Eso no, ponía Marc Acme. Pero eso del teatro es fascinante. Empieza a ver muchas imágenes. Y las imágenes que él ve son muy curiosas porque es como documentales etnográficos. Por cierto, él es un buen guionista y productor de documentales, con lo cual es algo que encima conocía muy bien. Claro, o sea, que le ponen cosas que él se supone que no le van a resultar extrañas. Exacto. Y un poco para mentalizarle de lo que luego le van a transmitir. Y en estos documentales, ¿qué es lo que él ve? Pues ve escenas de los planetas que ha visitado esta nave, luz del cosmos, y cómo le reciben, las fiestas populares. ¿No? Absolutamente. Cosas que él se queda extrañado, que no corresponden a la Tierra, sino que corresponden a otros mundos, pero que les interesa por alguna razón las costumbres, el folclore, las tradiciones, las leyendas de cada planeta que visitan. Y por lo que se ve en cada lugar, elegían a alguien para luego transmitirles el mensaje. Normalmente elegían al menos adecuado, entre comillas. Bueno, otra de las cosas que él hace... Oye, perdonad, ¿se saben si Reagan y Andropov, que creo que eran los que entonces gobernaban en cada uno de los... Si se enteraron de este mensaje. Se sabe que se lo mandó, pero nunca llegó a ellos, como es lógico. Había varios intermediarios. Y entonces, bueno, antes de transmitirle ese mensaje, que ahora lo comentamos un poco, ¿no? Porque ya todo el mundo debe estar diciendo, bueno, ¿pero qué dijo? Claro. También le invitaron a comer y a beber, que es otra de las características que suele ocurrir cuando se dan este tipo de alusiones. Por cierto, un matiz folclórico, el intercambio tradicional de los duendes en las leyendas europeas es un intercambio siempre de comida. Entonces, normalmente la comida no lleva sal y siempre tiene un componente de agua, hay una especie de protocolo ritual. Bueno, pues estos rituales se siguen manejando a la perfección. Entonces alguien puede decir, oye, si son tan poderosos y tienen un mensaje que decir, ¿por qué no se lo decía Garrigan directamente? Claro. No, pero nunca el contactado se da cuenta de ese eran detalle. inteligentes, ¿eh? No, pero nunca es algo que nunca capta el contactado. Nunca lo capta. Y bueno, y una de las cosas que hace es beber. Y él describe un poco lo que bebe, o por lo menos el sabor que tiene este mejunje que le dan. Y entonces dice que le invitan a beber una especie de refresco que tenía gusto a naranja, a limón y a pomelo a la vez. Y también dice que hace una comida con ellos. Es que son 7 horas. Claro, es que eran 7 horas. Claro, el refrigerio, de tanto garbeo. Hubiese desfallecido. Dice que esa comida, atentos, consistía en ingerir varios comprimidos. O sea, que era una comida sintética, por llamarla de alguna manera. Él especifica un poco como la comida que tenían los astronautas cuando tenían que salir de este planeta. Antes.
Pero antes, antes. Ahora comen normal. Porque ahora ya comen normal y evacúan normal también, que esa es otra, ¿no? Dice, pero tras la cual tuve la sensación de haber comido bien, comenta él en su libro. Es decir, que quedó satisfecho a pesar de que eran unas pastillitas de nada, unas micropastillitas. Bueno, todo esto lo cuento un poco porque es el preludio de esa sensación un poco de que él se siente a gusto, de que se siente cómodamente y que sepa que en el fondo ha sido un elegido dentro del planeta que quieren que forme parte de esa confederación de mundos para que transmita este mensaje. ¿A quién? A las dos superpotencias, pero con una advertencia, con un ultimátum. ¿Has visto? Ultimátum a la Tierra. Sí. Pues un poco algo ocurre en este sentido, pero menos dramático, evidentemente. Cuento. El mensaje se lo graban en la mente. O sea, no le dan un papelito, no le dan un disquete, se lo graban en la mente y él lo recuerda a la perfección, lo cual es extraña, porque tiene buena memoria, pero no tanto como para recordar palabra por palabra lo que le graban. Bueno, y entonces lo que le dicen es una advertencia, ya digo, una especie de ultimátum a estas dos superpotencias, ya hemos comentado que era la Unión Soviética o Estados Unidos, para que cesen de enviar artefactos destructivos al universo. Ojo, estamos hablando de esa escalada militar que en aquella época estaban mandando satélites, no con fines pacíficos, sino con fines militares. Bueno, pues le advierten... no deja de ser curioso, aunque ya se empezaba a barruntar la idea, pero Reagan, las presiones de la industria y de los pensadores... llegan en el año 83 cuando él monta toda su guerra de las galaxias. Sí, o sea, estaba ¿qué es lo que arruina la Unión Soviética? Claro, es como si estas entidades supieran lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y le dicen, cuidadín, si seguís por ese camino, malo. Y encima les amenazan. ¿Cómo amenazan? ¿O qué mensaje dan amenazador? Bueno, pues lo que le dicen es que procederemos a la congelación indefinida de toda vida en el área del territorio de esta superpotencia cuya identidad no revelan, pero que no hace falta ser muy avistado, que en aquel momento se estaba refiriendo a Estados Unidos, que eran los que tenían más potencial armamentístico, como luego se demostró, ¿no? Y aquí entra un poco el meollo de ese mensaje. Es decir, advierten de que no sigan lanzando más cosas al espacio, porque están poniendo en peligro no solo nuestro planeta, no solo el sistema solar, sino también el universo, y por lo tanto esta confederación de mundos. Y dice este mensaje, y ahora leo textualmente, poseemos medios sobrados para ello, es decir, para cumplir esta amenaza. Medios que hemos ido descubriendo a lo largo de muchos siglos, buscando el fermento de la vida y no el imperio de la muerte, dicen ellos. Una muerte que es desconocida en los planetas de la armoniosa confraternidad universal. Y queremos recalcar que este aviso vale también para la otra superpotencia, nunca mencionan las superpotencias, y para todas aquellas comunidades de la Tierra que puedan ceder a la tentación de dominar el universo. Este es la esencia del mensaje que Pons Prades quiere recoger por eso. Fíjate, tiene un tono siracusiano totalmente. O sea, es muy clásico de los años 60, 70, 80, donde las líneas de los mensajes de contactismo eran de este tipo. Sí, en Misión Ramas, claro, ¿cuándo cambian? La Confederación, pues el propio Siragusa también hablaba de algo estos parecido. Mensajes cambian cuando se une la Unión Soviética. Entonces se acabó el problema. Entonces cambia el mensaje y entonces es la destrucción de la Tierra, la liquidación de, no sé, pues de la vida, de la naturaleza, del cambio climático. Claro, ya son otros enemigos. Es un mensaje ecológico. Por otro lado. Es un mensaje ecológico lo que dan. Pero bueno, ya digo que no traeríamos a colación este caso si no fuera por la importancia del personaje que recibe este mensaje y la credibilidad que nos merece que fuera Pons Prades que lo transmite. Por lo tanto, yo creo que, y eso no se le escapa a ningún oyente, este monográfico tiene muchas consecuencias. No solo estamos hablando de un caso dentro del mundo de las abducciones y del mundo ufológico, sino todas las consecuencias ecológicas, morales, políticas y sociológicas que conlleva el que sea este hombre, Pons Prades, el que haya sido el mensajero de ellos. Y que además tuvo muchísima valentía. Por el Muchísimo. perfil que tenía de historiador. Le dio más de un disgusto este libro. Sí, ese libro ya absolutamente inencontrable. Antes de finalizar, Jesús, me dicen que lo vas a poner en eBay, ¿no? No creo porque, en fin, no está dedicado por Prades, pero está como muy sobeteado por mí, ya tiene mi energía. Sí, Este ya pues, queda para mí. Eso le hace subir el valor, ¿eh? Bueno, yo creo que más de uno te lo va a empezar a pedir. Jesús, Carlos, muchas gracias. Tener cuidado al salir, a ver con el coche.